Buenos días, Egor, ¿cómo amaneciste? Muy buenos días a todos, todo muy bien, aquí con la energía de nuevo Sí, alta. de trabajar bueno, las cosas están. Hoy amaneció un día lindo. Hoy, ¿qué día es? Martes, como siempre, que estamos en Human Society hablando un poco acerca de qué es lo que tú puedes hacer para mejorar la parte de recursos humanos y la parte corporativa. Pero hoy nuestro tema es muy especial, aunque ya hemos dado pincelazos antes. Creo que es un tema que tienes que explorar mucho. Hoy vamos a hablar de las generaciones y ¿Es se ha correcto? dedicado y ha investigado mucho acerca de esto, cuál es su impacto, el impacto de las generaciones dentro de la organización. Creo que las tenemos que dividir y todos conocemos, y ya recientemente alguien mencionó todas las generaciones que habían, empezando uy, desde la generación antes de la guerra, antes de los baby boomers, hay otra generación que no sea la Los generación tradicionalistas. los tradicionalistas. Entonces, vamos a ver de que hay muchas cosas que están metidas aquí y que los tradicionalistas o tal vez los baby boomers están trabajando con nosotros los X, que diríamos que estamos un poco cerca. Sin embargo, la distancia y la disponibilidad de aprender es muy diferente. He tenido muchos baby boomers, he trabajado con ellos y algunos quieren aprender, otros no. Una cuestión de cambio, pero es cuestión de actitud, que creo que le Sí. influye. No sé, hoy Ego nos va a hablar exactamente de eso. Si tú tienes personas de diferentes generaciones trabajando contigo, entonces es importante que escuches lo que te va a decir Egor hoy. Egor, cuéntanos. Bueno, muy buenos días de nuevo a todos. Gracias, Fernando, siempre por la introducción. Sí, es un proceso el cual estamos llevando una serie de temas bastante relevantes para la sociedad. Este programa busca resaltar los temas que de alguna u otra manera son de gran interés para las personas. Buscamos llegar a mucha gente, en especial a los jóvenes, para generarles conciencia de los grandes cambios que se están llevando a cabo y que esto les permita poder seguir desarrollando sus habilidades y competencias. Y para otras generaciones un poco más, hablamos de la generación X, los baby boomers, comenzar a entender un poco cuáles son esas tendencias y qué es lo que realmente se está dando para que ellos puedan adaptarse, porque es un tema que hablamos de las generaciones. Las generaciones tienen una división, como bien lo decías, hablamos de los tradicionalistas, de los baby boomers, de la generación X y digamos que de un momento de la era de la informática hacia adelante comenzó a generarse una gran división y esto se debe a que pues la generación X, que somos nosotros, hacemos parte de digamos, de dos generaciones, de dos combinaciones bastante relevantes porque hicimos parte del cambio más hicimos parte del cambio del proceso informativo a la era digital y eso pues nos da un cierto criterio importante a la hora de poder entender un poco mejor cómo es que ha venido evolucionando el mundo en términos generacionales. Eh, Ahora, Egor, sí. mira, una pregunta importante que a mí siempre me da muchas vueltas en la cabeza. ¿Crees que realmente los problemas que estamos teniendo generaciones es por la tecnología? ¿Crees que realmente Eh, es eso o es un choque de valores? No, yo creo que es un poco de todo. Mira, en términos psicológicos, las generaciones han venido manteniendo de una gran relevancia en términos de valores, de comportamientos o conductas, de pensamientos, y eso es lo que nos ha hecho a nosotros evolucionar. Yo he hablado un poco de la historia de las eras, ¿no? Entonces, cómo comenzó las personas a generar ciertos cambios y cada cambio cada cambio en la personalidad iba marcando un gran proceso en los seres humanos. Antes hablábamos de capitalismo, ¿no? Es decir, que nuestros padres nos enseñaron un método de pensamiento enfocado en el capitalismo. Es decir, desde lo tradicionalista a los baby boomers y hasta nuestra generación, la generación X, comenzamos a aprender de todo este proceso del capitalismo. Es decir, que de alguna u otra manera nos venían y nos decían, tienes que estudiar, ¿sí? Después de estudiar, conseguirte un trabajo, después de ese trabajo, hacer una familia, ¿sí? Construir tu casa,
comprar tus cosas, construir una familia, y eso nos planteaban una historia de vida, ¿sí? Entonces, ese fue nuestro proceso cognitivo dentro de todo ello. Es decir, nosotros generábamos ese pensamiento nos generaba una emoción, esa emoción una conducta, y de esa manera fuimos evolucionando los seres humanos. Entonces, el mundo, desde que comenzó a hablarse del concepto psicológico, que realmente partió desde la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Un poco antes, pero digamos desde ahí comenzaron a salir los fundamentos psicológicos. Entonces, Una desde ahí pregunta, comenzó a dividirse. Sí, lo que pasó es que se empezaron a juntar criterios. Después de la Primera sí, Guerra Mundial, se pusieron a considerar criterios y se dieron cuenta que una forma de manejar nuestra forma de pensar era la educación, orientar nuestra educación. Entonces, sí. después de la Primera Guerra Mundial, que si no recuerdo bien, fue que se establecieron los primeros establecimientos educativos en Europa, con una norma, con un sistema para seguir algunos lineamientos. Entonces, Sí, desde ahí, o sea, realmente antes no era igual. O sea, antes se basaban en una serie de criterios bajo la lógica en el momento, ¿sí? Partiendo de ciertos valores, ¿no? Entonces, y quienes establecían esos criterios eran las personas que de alguna u otra manera se reconocían como líderes de las comunidades o de los pueblos como tal. Ellos establecían ciertas normas, entonces ciertos criterios, y manejaban ciertos estereotipos, es decir, estabas muy bien o estabas muy mal, ¿sí? No habían procesos medios. Entonces las personas que estaban muy bien eran de los que de alguna otra manera marcaban esas tendencias, ¿sí? De cómo se debe hacer las cosas. El mundo se ha regido en dos cosas, en valores, tendencias, ¿sí? Y la era, ¿sí? Valores, tendencias y era. Los valores y las tendencias en aquel momento, pues predominaba, ¿sí? Todo el proceso, hablamos un poco de discriminación, ¿sí? Hablamos un poco por no decir de racismo, ¿sí? Hablábamos de una serie de cosas que en el que momento lo que los marcaban era la lógica y los criterios de las personas pudientes de aquellas épocas, ¿no? Y la era, pues de alguna otra manera, todavía no habíamos, recordemos de que nosotros partimos de la era de hierro, ¿sí? Después de la era industrial, después la era de la informática, la era de la tecnología. Estábamos hablando antes de la era de hierro, donde apenas estaba innovando y creando todo este mundo todo lo atrás que tenemos de ahora. ello. Exacto, que obviamente Europa fue pionero en todo eso. La era industrial vino, pues en la era industrial ya vino Estados Unidos a ser parte de él, que inclusive construyen un edificio, ¿sí? Para demostrar el poderío que tenían en términos del uso, del término de la era industrial. Son los que desarrollan todas las normas que hoy conocemos como la FDA, ¿sí? Eh, por medio su creador de la ketchup, ¿no? De Hearst, el señor Hearst, ¿sí? Entonces ahí comienza un poco la historia, ¿no? De todo esto, de cómo en la era industrial comienzan a crearse nuevas tendencias, nuevas gestiones administrativas, comienzan a crearse, inclusive comenzaron a innovar. Entonces ahí Sí, fue comienza lo que hablamos un poco de lo que comenzamos a hablar hoy en día, hablamos, como te digo, hablamos de los valores, hablamos de las tendencias y hablamos de la era. Esas tres cosas han definido nuestros procesos cognitivos. Entonces, de ahí, en la era industrial se creó, digamos, y siempre tomo esto como ejemplo, en la era industrial se creó todo ese ambiente de nuestros padres, abuelos prácticamente, y después de nuestros padres, de cómo pensar para crecer o evolucionar, ¿no? Entonces, es la era del hierro y un poco antes se pensaba en que había que predominar y para predominar pues se necesitaba una guerra, ¿sí? Entonces, muchas de esas generaciones vivieron lo que en su momento se le denominó como las guerras, ¿no? Entonces, las personas que iban, entonces las personas esperando a ver si regresaba el hijo, el padre, ¿no? Entonces, eso pasó, ¿sí? Y pues no estuvo tan lejos de la Segunda Guerra, pero ya, digamos,
era por un tema de potencia, es decir, que en el mundo tomaba y en ese proceso, pues la era industrial fue muy importante, derivado de que de ahí nacieron a partir de esas crisis, nacieron muchas oportunidades más y eso fue que, como te digo, nacieron las nuevas, lo que hoy en día vemos y que prevalece, como son las tendencias de los mercados emergentes de los negocios, como los restaurantes de comida rápida, ¿sí? Ya conocemos un poco la historia sobre eso, las normas de regularización mundial sobre los alimentos, sobre todos los productos que se hacen. Uno de sus pioneros, por decirlo así, se le debe a Hearst, que es creador de la ketchup, ¿sí? Eh, los Kellogg's, ¿sí? Cómo evolucionó todo ese proceso de los desayunos, ¿sí? Que antes, según la historia, de un desayuno prepararlo en Estados Unidos demoraba casi 45 minutos y pasó, pues, gracias a los Kellogg's, ¿sí? Pasó a ser más o menos unos 5 minutos. 5 minutos y Entonces, solo lo sí, echabas y marcaron, la industria marcó nuestro ritmo. O sea, ese tipo de industria, exacto. esa velocidad, la tecnología marcó el ritmo y es lo que ahora no, y lo que no es que nos haya dividido, lo que empezó a dividir, sí, nos dividió, empezó a dividir la forma en que pensábamos, la forma en que nos organizábamos. Exacto, entonces, como te digo, entonces valores, tendencia y fue lo que de alguna otra manera ha venido marcando los procesos cognitivos de las personas. Recordemos que los procesos cognitivos es lo que tú piensas, lo sientes y lo que sientes lo demuestras, ¿sí? Son tres canales, lo cual permite a las personas poder identificarse en todo ese procedimiento. Entonces, de ahí partimos realmente de cómo no es la tecnología como tal, pero sí hace parte de ello. Pero, por ejemplo, en aquel momento pensábamos de que lo necesario, por ejemplo, en mi generación, la generación X, pensamos que lo necesario era igualmente trabajar, ¿sí? Primero estudiar, después de estudiar tener la oportunidad de un empleo, ¿sí? Seguir estudiando y de alguna otra manera comenzar a desarrollar ciertas habilidades, ¿sí? Nuestra generación se basó en adquirir habilidades. ¿Por qué? Porque eso fue el cambio que hemos tenido alrededor de nuestras vidas. Por lo menos en los últimos 20 años hemos tenido esos cambios, ¿sí? Entonces, ¿Y crees como que eso es lo que todavía nos ha es así? enseñado la tendencia, sí, sí, todavía es así, todavía es así. Eh, hacemos parte inclusive ahorita de una pandemia, entonces nos toca otro cambio, ¿sí? Entonces venimos haciendo y trabajando en una serie de cambios. Eh, lo que para otros era entrar a trabajar y salir pensionado, nuestros abuelos y quizás nuestros padres, entrar a trabajar, salir pensionados y vivir dignamente, descansando y viendo cómo sus hijos de alguna otra manera iban a trabajar y traían a sus hogares para ayudarles a ellos, ¿sí? Eso es el pensamiento de alguna otra manera que ellos adquirieron bajo sus procesos de valores, era y tendencia, ¿sí? Entonces, eso fue, digamos, heredado a nosotros le dimos ese toque del cambio, es decir, que nosotros sabíamos de que no íbamos a salir pensionados de la primera empresa, pero sí teníamos que pensar en cómo tener una vejez, digamos, digna, ¿no? Y cómoda, y por eso constantemente cometemos tantos errores. Y entonces mi generación es de errores, ensayo y error, porque pocos, digamos, ahorita tendrán una pensión, ¿sí? Pero tendrán negocios, tendrán algo que les va a permitir de pronto evolucionar en este mundo cambiante, ¿ya? Haciendo un poco relevancia o resaltando un poco cómo es el tema de las generaciones, pues vemos que los tradicionalistas son de 1945, ¿sí? Los baby boomers van desde 1946 a 1964. La generación X parte desde 1965 hasta 1979. Los millennials o generación Y, que se le conoce como tal, es de 1980 al 95. Y los centennials vienen desde 1996 hasta la actualidad, o los centennials o generación Z, como se le conoce también. Entonces, eso es un poco lo que ha venido marcando las tendencias o diferencias en cada uno de ellos en términos de valores, tendencias y eras como tales, que pues ahorita, pues como todos sabemos, estamos en la era digital
y la era digital nos ha venido a cambiar y a dividir en una serie de aspectos bastante relevantes e importantes. Mucha gente, y esto es muy importante recalcarlo, como se dividió, ¿sí? Los aspectos, digamos, de cambios en términos, digamos, de análisis entre el capitalismo, eh, a partir de la generación X, de las millennials, prácticamente saliendo de 1979 en adelante, es decir, mi generación, que viene siendo como millennials con X, vino a ser a cambiar lo que era el talentismo al capitalismo al talentismo. Es decir, que ya no era tan relevante hacer dinero o construir una vida, una casa, una familia, sino que vino a ser relevante el talentismo, es decir, las personas tener esa capacidad de demostrar que eran bastante innovadores y que sabían, tenían muchas competencias y muchas habilidades, y la diferencia era que lo que marcaba prácticamente eso era el tiempo. ¿Cuánto me gastaba hoy en día un millennial? ¿Cuánto se gasta en aprender de manera rápida ciertas cosas? Y por eso vemos que son tan competitivos y a veces tan abusivos en el solo hecho de decir de que pueden saber hasta más que un jefe, y muy seguramente sí lo logren, ¿sí? Pero nuestra mente de generación X hacia atrás, lo que nos dice es que los que nos enseñaban era que tenías que tener un título, inclusive cuando te graduabas, los padres querían colgar todos los títulos, En la todos los sala. cursos y todo en la sala, ¿sí? Para los millennials eso no es relevante, o para esa generación. Entonces, para ellos es relevante de pronto entrar a hacer algo en redes sociales, aprenderlo, ¿sí? O en un Y curso ponerlo en interactivo, práctica. aprenderlo y ponerlo en práctica. Hay una Entonces, cosa también que terminó, Egor, disculpa, solo un comentario. Resulta que vinieron las personas y estaban acostumbradas a crecer con una organización y eso ya no existe. O sea, las no. personas ya no se pueden quedar en un trabajo toda la vida como era antes. Entonces, eso marcó, ya con los X ya no tuvimos eso. O sea, y nosotros ya prácticamente ya No, no tuvimos esa ventaja de que venías, te ponías en un lugar y trabajas toda tu vida. O sea, eso se terminó y eso marcó la diferencia entre los que estaban y por eso que se acabó eso de yo agarro un trabajo y me quedo ahí para siempre, porque los trabajos cada vez te pagaban menos y querías crecer, lo que estás diciendo. Entonces tenías que ver cómo te desarrollabas. sí, mire que ahorita ha dado una gran lección ese tema porque, como bien te digo, el mundo se divide entre capitalistas y talentistas, ¿sí? Los capitalistas parten de la generación X hacia atrás, es decir, baby boomers hasta tradicionalistas, y de los millennials hacia lo que venimos hoy en día, eh, le llamamos los talentistas, es decir, que las personas están fijadas más por su talento y experiencia rápida que lo que en algún momento marcaron la vida de las personas, marcaron la vida de las personas en cuanto al tema del empleo, de cómo vivir la vida y demás. Entonces, para nosotros es muy importante hacer todo en familia, y para los millennials es muy importante hacerlo con sus amigos o tal vez solos, ¿sí? Entonces hay una serie de criterios que han venido marcando esa gran diferencia entre una era y la otra. Eh, Otra de las cosas es que hoy por hoy el mundo digital vino a ser relevante para un millennials, inclusive, y no decir para una generación Z o centennials, en cuanto a cómo desarrollar ciertas habilidades y competencias basados en la tecnología. Y la tecnología tiene diferentes procesos. El primero es identificar qué es lo necesario, ¿sí? Y lo prioritario para avanzar en otro proceso, ¿sí? Por ejemplo, para nosotros, para los capitalistas o las personas que de alguna u otra manera marcamos esa diferencia, y hablo de las generaciones que hacia atrás, necesitamos de una computadora para poder crear contenido y para poder crear ciertas cosas. Para un millennials y demás, con el smartphone es suficiente. Incluso la computadora no es tan relevante. Para nosotros, ver televisión significa tener el televisor, ¿sí? Grande, ¿sí? En nuestra sala o nuestro cuarto. Es preferiblemente que sea un televisor smart, ¿no?
para nosotros poder conectarnos con el mundo digital, ¿sí? O la Sí, televisión digital, ¿sí? Para un joven, si no tiene un televisor, no es relevante. Con ellos, con el solo hecho de tener su tablet o tener su smartphone, ajá, ¿sí? sí, sí, sí. En su cuarto es suficiente. Inclusive, si tú le compras un televisor es una pérdida, ¿sí? Sí, Por lo menos un y muchas Centennial, veces sí. porque no funciona, ¿sí? Ya Y Millennial y los niños, Centennial están metidos en el teléfono. sí, entonces, hoy en día los niños, para nosotros, nuestra generación, levantarnos y prender el televisor era para ver algún programa, ¿sí? Obviamente en vivo o pregrabado, y para nosotros eso era importantísimo, ¿no? Nos emocionaba. Hoy en día un niño se levanta y él ya no pide un canal en específico, sino descargar YouTube o descargar todas estas plataformas que le permiten, Netflix y demás, que le permiten buscar sus programas e inclusive repetirlos una y otra vez, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia en términos de productividad, ¿sí? De una generación a otra? Que entran los choques de cómo evolucionar, y hablo un poco de los valores, ¿sí? En el mundo, en una era digital. Muchas veces decimos, criticamos el por qué están haciendo eso, el por qué están volviendo a ver esos programas, o el por qué están viendo ciertos programas que no los empoderan, pero todos los programas, inclusive de los tradicionalistas, hasta hoy en día, son los programas en términos de contenido vienen siendo lo mismo, ¿sí? Porque se crearon, digamos, un formato. Es como yo decir hoy en día, no, vamos a inventarnos un desayuno nuevo y hacerle competencia a los Kellogg's. Sí, o sea, no existe, ¿sí? No existe. O sea, desde que se crearon hasta el día de hoy, los contenidos en cuanto a programación, en cuanto a todo, es lo mismo. Ha evolucionado o ha cambiado algo que no sabemos Hasta bajo los qué temas. criterios. Sí, no sabemos bajo qué criterios o cosas se puedan manejar porque no se ha hecho un estudio incluso y puede ser un gran reto para algunos psicólogos o sociólogos y demás. Eh, por ejemplo, los influencers, ¿sí? Que han creado contenidos, se han creado programas, ¿sí? Y no sabemos, ahí sí estamos en un desconocimiento total porque no sabemos cuál es el fundamento psicológico de ello, ¿sí? Simplemente hoy se levantó el influencer pensando, no sé, en un tema en específico, dependiendo cómo se sienta, prende su teléfono y comienza a grabar, ¿sí? Entonces no hay un contenido, digamos, como se hacían estos programas. Entonces criticamos mucho y a uno le apagaban los programas, ¿no? No, pues Y con ahora alguna uno palabra y te mismo genera tu apagaban. contenido, mirarnos a nosotros dos. O sea, no Sí, tenemos que esperar a que venga un gurú y que diga, mira, estas son las nuevas tendencias de recursos humanos. Bueno, exploremos, miremos qué hay. Ah, mira, hoy decidamos qué vamos a hablar, vamos a compartirles a los demás, vamos a hablar sobre las generaciones. Y ese es el tema. O sea, antes tenías que esperar sí. y no sabías, un día antes lo anunciamos y algunos ya se metieron, los que no, están paseando por su teléfono y encontraron nuestro programa. O sea, tal vez no es que lo hayan puesto en su alarma como antes venías y ponías un anuncio en la alarma, sino que es solo cosas que te aparecen y escoges qué ver y si no, sigues de largo. Es correcto. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo mucho hoy en día, por ejemplo, a los niños no mayores eh, o los infantes no mayores de 10 años, que puedan ver contenido, puede ser de YouTube y demás, pero grabado o pregrabado por personas de una generación X o millennials, ¿sí? Bajo ciertos contenidos bien establecidos, ¿no? Hay algunos que llegan y dicen, por ejemplo, ahorita que están aprendiendo en línea, porque no pueden acudir a un proceso de aprendizaje en alguna escuela en físico, pero sí que puedan aprender y que conozcan, identifiquen cuáles son esas personas, ¿sí? Entonces YouTube Kids te permite poder aprender y conocer cuáles son esos influencers o cuáles son esos docentes o profesores, ¿sí? Que están enseñando ciertos contenidos que están basados en métodos y esos métodos le permiten de alguna otra manera evolucionar. Hay algo que nunca va a perderse dentro de las generaciones y es el método, ¿sí? Los procesos metodológicos. Y eso es lo que nos permite a nosotros entender un poco cómo evolucionar. Hoy en día, muchas de las personas comenzaron a aprender, hablo de mi generación,
y la generación millennial, porque ya los millennials están aprendiendo de los centennials mucho también, y los centennials viceversa, y es que se nos decía de que la era digital era bastante relevante e importante. ¿Y a cuántos de los gerentes, directores hoy de empresa, a raíz de las situaciones que han venido pasando el mundo, les ha costado mucho poder conectarse por estos medios? Zoom se creó, según tengo entendido, hace no más de 10 años, ¿sí? Y muchos tradicionalistas, baby boomers, jefes de esta persona, fue criticado pues, precisamente por la manera que él estaba desarrollando una herramienta que era muy similar a Skype. Entonces le explicaba, él tenía un fundamento y un objetivo, y eso le explicaba de que sí, pero que está siendo un poco más robusta en el sentido de la capacidad que podía tener y la necesidad de mucha gente en algún momento en específico de la vida. Entonces comenzó a crear diferencias y realmente Zoom vino a ser relevante a raíz de la situación, ¿sí? De la crisis. Entonces, esto demuestra que muchas de las cosas que teníamos en la mano y que no las aprendimos por X y razón, por nuestra manera de pensar, por nuestros valores, ¿sí? Y por no entender el proceso de cambio, especialmente los baby boomers, la generación X, que no se atrevía porque sentían no necesario hacerlo, no nos ha permitido, no le permitió a algunas personas poder evolucionar o adaptarse rápido a este proceso que requirió estar conectado de nuestras casas con el mundo. Entonces, esto es lo que esta es la diferencia que tiene en las personas que hablamos cuando hablamos de talentismo, el talentismo, que salió algo y tienen que probarlo y tienen que ver mirar cómo funciona. Entonces, si hoy en día Fernando habla de cómo crear un blog, ¿sí? O tú le hablas a un chico ¿Cómo crear un de blog? 17 años y él dice, un blog, sí, claro, se crea así, así, sí. Entonces decís, ¿cómo lo sabe? ¿Sí? Ven y ayúdame. Entonces comienza uno a crearlo, ¿sí? A evolucionarlo, y eso hace que las personas, que los jóvenes sepan mucho en sentido de términos digitales. Es como decir que nosotros nos pregunten de cómo generar o desarrollar organizaciones en cuanto a términos y métodos específicos. Ellos no saben de métodos, saben de cómo hacer las cosas, pero no saben de dónde vienen. Y esa es la gran diferencia. Entonces nosotros venimos a poner ese grano de arena indicándole de dónde vienen las cosas para que las cosas sean entendibles. Ellos no necesitan entenderlas, ellos simplemente lo hacen. Es decir, saben cómo se hace un blog, saben Pero no cómo entienden. desarrollarlo, ponerlo, pero no entienden de dónde vienen, cuál es el No. objetivo de hacer un blog. ¿Por qué? Porque esa es la gran diferencia entre el tema de los que somos de los que venimos de procesos del capitalismo al talentismo. Hay mucha gente que sabe mucho, muchos jóvenes, ¿sí? Y hablo más o menos de los 14 años a los 25 años, que saben mucho, conocen mucho en muchos términos técnicos, pero no saben realmente dónde evoluciona. Y el mejor ejemplo es que tú le puedes pasar un teléfono de rueda a un centennial y no va a saber de dónde viene, pero él sí sabe cómo comunicarse y por medio de un smartphone. Entonces puedes saber de 10 aplicaciones para llamar de manera gratuita, las tiene en su teléfono, si no te funciona una, te funciona la otra, pero nosotros solamente sabemos de WhatsApp y se acabó. Y quizás por ahí alguna en Google, ¿no? Entonces, pero ellos no saben porque nosotros nos quedamos, digamos, metidos un poco en cómo es el proceso de la comunicación. Sin embargo, tuvimos en la mano procesos de comunicación bastante efectivos, que era la comunicación IP, no sé si la recuerdas, que uno llegaba, inclusive Sí. donde hacías llamadas, uno llegaba ahí y no solamente llegabas a chatear por Messenger, ¿no? De Hotmail, sino que tenía la oportunidad de hacer una llamada a cualquier lugar Sí, del mundo ajá, sí. por medio de IP. IP. Entonces te permitían hacer esas comunicaciones de esa manera y eso se volvió un negocio, ¿sí? Hoy en día todos esos negocios, si no pensaron de que eran del momento y que tenían que cortarlo o evolucionarlo,
pues muy seguramente todos, ahorita ya no existen esos negocios, es decir, el café internet como tal ya no existe, ¿sí? Porque ya ya no es tan relevante, ya la gente ya puede acceder a hacer trabajos y una cantidad de cosas, puede acceder a una computadora y demás, y lo que predomina es el tema del internet, por eso el término de comunicación hoy en día para las generaciones X y millennials, y la generación Z es bastante relevante porque es lo que va a venir a marcar la nueva era. Yo creo que la era de la comunicación va a ser la que va a predominar después de la era digital, sino es antes de que predomine la era de la robótica. No sé, hay un proceso que decías tú, de que ellos saben cómo manejar, no saben de dónde viene, pero saben manejar. Pero tú le dices, por ejemplo, a uno, mira, esto ha crecido porque alguien está generando contenido. Y le dices, ¿tú generas contenido? Entonces te va a decir, sí, de lo que hago en el día. O sea, van a poner lo que hacen en el día, no hay una investigación, ya no hay investigación, porque solo se dedican a consumir, que creo que es una de las cosas que está marcando esta era. Hay una parte muy importante de consumo directamente, o sea, solo agarro lo que está, no creo cosas nuevas. Eh, ¿Crees que va a predominar y va a seguir esta tendencia o crees que va a cambiar? Ellos van a empezar a generar su propio contenido, porque los que están generando ahorita contenido están entre millennials y estamos los X, que somos los que estamos generando información. Ellos no. No. Las centennials no tienen, o sea, su visión no es generar contenido, es consumirlo. No bueno, hay. Lo que acabas de decir es muy importante, Fernando. Hay bajo el tema de cuando hablamos de generaciones, hay dos cosas que predominan y es una que las empresas se van a basar en cambios, ¿sí? Y hablo específicamente de aquellas personas que lideran las organizaciones, es decir, que de alguna u otra manera van a tener que entrar a ese proceso de cambio relevante de cómo manejar a los recursos humanos. Va a ser algo, como te digo, esto vino a dividir el término y le denomino la era de la comunicación, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a lograr comunicar? Partiendo de que vamos a tener que tener un proceso de distanciamiento social, ¿sí? Inclusive en el modo de cómo saludamos va a cambiar absolutamente todo. Y hay gente que se siente hasta extraña, que si no da la mano, se siente como mal. Entonces, Sí. Ahora están saludándose de codo, ¿qué de tal? ¿Cómo codo. estás? Ya no hay el Entonces, abrazo, ¿qué tal? Qué bueno verte, ya no. entonces eso viene a marcar realmente una gran diferencia en el modo de la comunicación. Segundo, cómo sacamos del estado de confort a una serie de personas de cómo venían trabajando y cómo van a tener que trabajar ahora. Y tercero, para aquellas personas que tenían la costumbre, y hablo especialmente aquí en Guatemala, de que los fines de semana se reunían toda la familia, los abuelos, los hermanos y todo en un punto en específico, en la casa materna o paterna, ¿sí? Entonces se reunían todos a compartir un momento en familia. Ahorita van a tener lo que hacer por núcleos familiares y muy seguramente cambiar esa costumbre. Entonces es un tema de adaptación y es decir que las nuevas las generaciones que están ahorita predominando son los que nos van a marcar esa pauta en cómo tenemos que adaptarnos la generación, digamos, de millennials hacia atrás a todos estos procesos que está demandando el mundo, ¿no? Porque no es una cuestión de un país o países, sino del mundo, y hablo en términos generales. Eh, eh, Hace poco me decían, inclusive hasta la manera de conquistar va a cambiar. ¿Y quiénes van a...? Porque antes teníamos la costumbre, uno había la costumbre de invitar a salir a alguien, de compartir. Entonces, no sé si en algún momento sentí la necesidad de pensar, de crear un contenido que hablara sobre la forma de enamorarse por medio de la era de los conceptos digitales, es decir, por chat. Ahora ya se está dando. ¿Sí? O sea, Y eso no es ahorita yo nuevo. creo, y resulta de que un poco de lo que investigué en su momento dio que se manejan más emociones por estos canales de comunicación que inclusive las personas estando en un proceso físico, ¿no? Entonces,
se maneja una emoción un poco más alta. Eso lo logré entender estoy hablando hace un poco más de 3 4 años. Hoy por hoy vemos de que las personas por estos medios se han vuelto un poco, a raíz del aislamiento, se vuelven más emocionales. Entonces no sé si el mundo necesitaba un apague y prenda, ¿sí? Un reseteo prácticamente para que se volvieran un poco más emocionales las personas, es decir, se vuelven más, inclusive más emocionales. Entonces, esto se debe mucho al proceso de comunicación, el cual nos permite la era digital poder llevar a cabo de una persona a otra, asiste en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero Hay una, igual... sí, perdón, hay un comentario. Recuerdo yo que los bares y las discotecas, por ejemplo, en Europa, incluso aquí, ya tenían poca afluencia. O sea, la gente no llegaba a conocer a personas, a otras personas, pues hay que decir a otras personas. No las llegaba a conocer ya a un bar o algo así. Ya no era ese mismo proceso de que venís, salís y los mirás en una reunión. Lo conocían por medio de internet y estaban teniendo grandes pérdidas, habían tenido que empezar a cerrar muchos discotecas, o sea, esto no es por la pandemia, o sea, esto ya se No. venía dando y no es, y perdón, no era Europa, es en toda América, en todas partes, ya se venían cerrando, ahorita que estaba viendo que estaban cerrando discotecas y todo eso, señores, estaban condenadas a esa parte iba a desaparecer, o sea, ya estaba, tal vez solo adelantaron eso, no Sí. hubo realmente, solo un adelanto, porque la comunicación, como decís, cambió por completo. La Fíjate gente, que es como te decía, esto ya venía sucediendo. Muchas cosas venían sucediendo. Lo que pasa es que, pues, obviamente, muchas personas no hacían parte de este cambio. Nosotros, eh, como te digo, ya existían ciertas herramientas para poder llevar a... No quiero decir de que ahora que sucedió esto, entonces en menos de 15 o 20 días crearon Zoom, en menos de 10 o 15 días crearon un centro digital para hacer las fiestas. O sea, eso ya venía creado, ¿sí? Ya, y no es que las personas se adelantaran, ¿sí? O si fueran unos trabajos para crear un contenido, crear procesos o crear cosas, no, esto ya se venía dando, ¿sí? En algún momento yo hablé de la habilidad que deben tener las personas que dirigen las empresas para generarse procesos de comunicación y no solamente de eso, sino de poder generar contenido o procesos dentro de las empresas, los cuales les permitiera a sus trabajadores, en caso de alguna situación o emergencia, poder seguir trabajando desde casa, ¿sí? Entonces eran planes de contingencia que les permitieran a las organizaciones. Muchas empresas me dijeron, no estoy interesado, no me parece, ¿sí? ¿De qué trata eso? Uno que otro decían, parece interesante, pero nunca lo colocaban a prueba, ¿sí? Entonces, y hoy en día es lo que más se necesitaría, ¿sí? Dentro de las organizaciones y están viendo cómo evolucionan con ello. Y es un plan de contingencia que les permite la continuidad del negocio. Si muchas personas en aquel momento hubieran tomado la decisión de adquirir este conocimiento, hablando de restaurantes y otras, que muy seguramente yo llegué y les dije, mire, vamos a hacer un plan de contingencia, ¿sí? Que les permita la continuidad de su negocio en cuanto a cualquier situación. Y mira que lo planteaba más por ser Guatemala un país sísmico, ¿sí? Bueno, algún terremoto, Dios no quiera, o alguna situación que permita que las personas o tus trabajadores no sigan, pero que haya un plan de contingencia que permita su negocio seguir. No, yo no creo, no me parece, ¿sí? Entonces, ¿y con quién hablaba yo? Con Generación X, alguno que otro baby boomers, y incluso con algún otro de mi generación o millennials, llegué a hablarlo, y les interesaba, pero no accedían. ¿Por qué? Porque lo primero que decían es no hay presupuesto, ¿sí? Y volvíamos al tema del capitalismo, ¿no? Si lo hubieran visto desde el talentismo, muy seguramente hubieran dicho, esto es necesario. Tal vez como lo hace un joven hoy en día. Mira, salió una nueva aplicación, voy a investigarla, vamos a aprender, ¿no? a ver Y qué pasa. papá, préstame la tarjeta, hay que pagar $10 o algo para poder ingresar y aprenderlo. Empezaban a usar.
o pensaban a usarlo. Entonces nosotros somos muy del método y me parece bueno, pero ante algunas cosas que generen cambios o adaptación hay que inmediatamente entrar porque no sabemos cuándo lo vamos a No, necesitar. no, ese cambio que fue ahorita fue forzado. La gente creo que quiere regresar a la misma época y eso no va a poder ser. Por eso está la resistencia y todos los Mira, negocios. exacto. Crearon un delivery, ¿sí? O estos procesos de mensajería, y entonces crearon empresas y le decían a la gente esto es necesario, pero las empresas preferían contratar sus mensajeros, ¿sí? Que subcontratar o terciarizar. Es del tema del outsourcing, vino a ser relevante ahora, no antes. Y el outsourcing ha estado desde mucho antes, ¿sí? Desde años, ¿sí? Entonces, pero la gente no lo entendía ese proceso de tercerización de personas o de servicios o de negocios. Algunas industrias sí, como la industria del cine, entendió de que era muy relevante no hacerlo todo una productora, sino que esa productora se tenía que ir como en cinco y poderlo hacer. Los que no lo hicieron, hoy en día no han podido salir a grabar, no han podido generar contenido, ¿sí? Entonces, la industria se ven como en la necesidad de poderlo hacer. ¿Por qué? Porque antes tenían todo. Entonces, el outsourcing y la tercerización era algo que siempre ha estado, pero los que no lograron hacerlo, pues se quedaron ahí. Aquellas empresas que de alguna otra manera subcontrataron a otra organización para que les manejara sus servicios de mensajería, ¿sí? Muy seguramente no tuvieron mucho problema ahora, ¿sí? Pero aquellos que tenían su propio equipo de trabajo, de mensajería, ¿sí? O los restaurantes que nunca se vincularon a esta aplicación como Globo, Hugo y de otras que hay en el mercado, ¿sí? Pues muy seguramente tuvieron que entrar a ser parte de, y entonces ahí viene Globo y les dice, y les pone sus condiciones y los deja más, muy seguramente un poco más costoso, ¿sí? Los servicios, Sí, 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 y no sí. aprovecharon, y no aprovecharon, digamos, en el momento las cosas. Entonces, obviamente, eh, eso existía, pero no se adaptaron a un cambio o a un proceso por la manera, como bien lo hemos dicho en el inicio, de valores, de pensamientos, de tendencias, ¿sí? Entonces, hoy lo que nos está pidiendo el mundo o el universo es que nosotros entendamos de que todo lo tenemos que manejar bajo un concepto de una era digital, bajo un concepto de unos valores que están predominando, y la otra es prácticamente la tendencia, ¿sí? Si entendemos un poco eso, nos adaptamos, nos arriesgamos, aunque sea a conocer cómo está procesando todos esos cambios para podernos irnos adaptando, pues, tenemos dos opciones, nos decimos o lo conocemos o lo sabemos o perfectamente lo dejamos de lado, pero en algún momento nos va a servir, ¿sí? Y eso es un poco lo que tenemos que ir aprendiendo ahora, ¿no? El, y para ir finalizando, ¿sí? Nos hablaban en algún momento tuve la oportunidad de hablar de esta nueva era digital, de cómo las personas tenían que adaptarse al blockchain, ¿sí? Tenían que adaptarse a las fintech, ¿sí? Que era otro concepto que se venía manejando, y a los bootcamps. Los bootcamps son plataformas de aprendizaje en línea rápidas que te permitan aprender algún conocimiento o algo de una manera, en un contenido que puede durar un año, lo puedes aprender en un mes o menos, ¿sí? Son plataformas de procesos de aprendizaje bastante rápido que actúan bajo canales de visuales, auditivos, ¿sí? Y pues en este caso pues son los dos que están activos. Y la fintech, que son las plataformas que permiten que las personas puedan aprender del mundo bancario, ¿sí? De manera digital. Y hoy vemos bancos tratando de evolucionar, de decir, abre tu cuenta, ¿no? Desde tu comodidad de tu casa, y antes pues Sí, teníamos que ir, ¿no? Antes teníamos que ir a abrirle una cuenta bancaria, a hacer fila, a esperar, que firmar una cantidad de cosas. Hoy día ya lo puedes hacer desde tu casa, abrir una cuenta bancaria, pero no es algo que lo inventaron, digo, un mes o no, meses, no, 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 eso no. ya estaba, ¿no? Y entonces, y le denominado fintech, ¿sí? E inclusive son pequeñas, y los blockchain, ¿sí? Y los blockchain que vienen a ser como lo que va a predominar en términos de almacenaje de información de una manera más segura y que va a permitir, que es lo que lo que viene a reemplazar una cantidad de procesos tecnológicos y digitales, pero digamos
son conceptos que si los entendemos, nos damos la oportunidad de aprenderlos, de conocerlos, muy seguramente vamos a entender un poco más la era digital y eso nos va a permitir evolucionar en este cambiante mundo, ¿no? Entonces es parte de lo que tenemos que ir haciendo. Como te digo, esto se vino, yo lo vengo hablando hace un año, ¿no? Sí, un poquito más atrás. No, no es nada nuevo, o sea, todas estas cosas no son nada nuevo, lo que pasa es que no se implementaba. La gente estaba muy cómoda sentada haciendo lo que estaba haciendo. Yo desde hace mucho tiempo le decía, mira, reunámonos. No, mejor prefiero que te vengas y te sientes conmigo. Ahora ya no se puede. Pero ahora tuvieron de agarrada que aprender a hacer el proceso y eso es lo que reta a nuestras nuevas generaciones. Solo para ir cerrando, Egor, hablemos de la integración de estas generaciones. Ahorita ya hablaste de la era de la comunicación y lo demás. ¿Cómo podemos? Ya están empalmadas porque les tocó. Pero, ¿cuál crees que sería el siguiente paso que deberíamos de dar ahorita que estamos en esta situación? Y en todas las situaciones, porque, como dijimos, podría haber sido un terremoto y una serie de terremotos que nos podría tener en peores condiciones. ¿Cómo podemos venir nosotros y empezar a empalmar las cosas? Es muy difícil agarrar a un baby boomer y decirle, aprende a programar. O sea, eso creo que lo veo imposible. O sea, su mente no está preparada para algo tan nuevo. Todavía un X creo que se puede sentar a aprender, creo que tiene la necesidad y si no la obligación de tener que ponerse a aprender estas cosas nuevas, si no se quiere quedar sin trabajo. Y un millennial quiere las cosas ya hechas, que las tuvo que haber hecho el X, pero no las hizo. ¿Cuál es el proceso? Bueno, yo lo dividí en dos fórmulas, ¿sí? La primera fórmula es la siguiente. Las personas de generación X hacia atrás, es decir, baby boomers, tradicionalistas, tienen que aprender esta fórmula que significa generaciones más tecnología igual a trabajo, ¿sí? Y les pongo un ejemplo. La persona, digamos, un baby boomers que tiene su tienda en el barrio, ¿sí? Y que por X y Y razón no quiera colocarle un sistema y adaptar un proceso, adaptarse a una aplicación que le permita poder no solamente venderle a la gente que llega a su tienda, sino que también la gente pueda desde la comodidad de su hogar pedir por medio de una aplicación algunos productos, pero si estos no están, digamos, tecnificados, es decir, que haya un inventario, un sistema y que pases el producto y demás, muy seguramente la persona no va a poder evolucionar, por si lo queremos ver de esa palabra, ¿sí? Entonces, muy seguramente bajar de vender menos, ¿sí? Entonces, por eso digo, generación más tecnología igual a trabajo. Entonces, esa es la fórmula para entender un poco este proceso. Hoy en día vemos supermercados grandes que te permiten no solamente de modo tradicional hacer tus compras y hacer una fila, sino que te permite ya pasar con tus productos, que tú mismo los pases por una cuestión y pases una tarjeta, los metas en tu bolsa y salgas, ¿sí? Lo que harías, digamos, en una tienda. Va a desaparecer muy seguramente los cajeros, ¿sí? Entonces, ya no van a estar esas personas. Ya no van a estar esas personas y ya nos están metiendo un poco eso. ¿Por qué? Porque el distanciamiento lo está haciendo. Es decir, para el supermercado es mucho más económico que implementar un sistema que te permita tomar los productos, pasarlos, ¿sí? Usted mismo ponerlos en una bolsa y pasar su tarjeta o meter la plata como lo haces en una máquina de tickets, de un parqueo, pasar la plata y que esa misma máquina te dé el vuelto, ¿sí? En monedas o en billetes. Entonces, sales, ¿sí? Y obviamente van a haber sistemas de identificación, así como hay sistemas que identifican la temperatura, me imagino que hay sistemas si no te llevaste un producto sin pagar. Entonces, ya en este país hay de ese sistema, ¿sí? Por lo menos de que tú pasas y pagas de manera sin necesidad. Y para adaptar un poco a las generaciones, porque pues puede ser algo muy extraño, pues todavía está la persona ahí tratando al final de cobrar, ¿sí? Pero digamos, va a desaparecer los cajeros, ¿sí? Las personas como tal, físicas en el punto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que las tiendas de barrio, si no se tecnifican y facilitan un poco, muy seguramente este baby boomers, dueño de esa tienda, o de generación X, dueño de esa tienda, muy seguramente va a decir, ¿para qué voy a invertir? Pero yo creería que tendría que invertir, o si no los supermercados van a pasar a dejarlo de lado.
Segundo, para las nuevas, hablo de los millennials en adelante, hay una fórmula que yo siempre lo he manejado y significa capacitación más tiempo, ¿sí? Por conocimiento igual a habilidades. Es decir, que ellos van a seguir en su proceso de capacitación en tiempo reducido, ¿sí? Ampliando sus conocimientos y eso es lo que les va a dar a las habilidades sin necesidad de implementar un método y muy seguramente van a ser mucho más rápidos, es decir, que ellos no van a pensar en montar una tienda, ¿sí?, de barrio, sino que van a pensar en cómo crear un sistema que les permita a los supermercados evolucionar, y es un poco lo que estamos viendo. Algo para que lo entendamos es, el baby boomers pensaría en crear un restaurante, ¿sí?, poner sillas, tal vez con distanciamiento social, ¿no? Montar un negocio que les permita hacer comida, atender a la gente, ¿sí? En cambio, un millennials, bajo esta fórmula, lo que va a hacer es lo que le denominaron hoy en día, es un restaurante fantasma, ¿sí? Desde como la cocina de su casa, ahí ¿sí?, va a ser para la mandarle amplía, hace producto, entonces llama a las empresas y todo lo promociona por redes sociales, llama a las empresas, no necesita tener físicamente las personas y entrega el producto, sea hamburguesa o lo que sea, los platos y la gente lo va a consumir, ¿no? Es decir, y eso ha funcionado mucho, por ejemplo, en productos como de restaurantes como donde venden sushi, ¿sí? Que físicamente pues la gente llegaba, consumía, ¿sí? Pero vinieron los millennials, entonces entendieron un poco esta fórmula, capacitación más tiempo por conocimiento igual a habilidades, y lo que hicieron fue hacer el mismo sushi, ¿sí?, de la comodidad de su casa, empacarlo y lo va a entregar por medio de Ahí de me un faltó algo. outsourcing. Capacitación, ¿sí?, más tiempo. Me faltó algo, ¿verdad? Capacitación más tiempo. Capacitación más tiempo, eso entre paréntesis, por conocimientos igual a habilidades. Espérame, capacitación. De una vez lo voy a poner aquí porque está muy interesante. Capacitación más tiempo, entre corchetes, entre paréntesis. Sí, por conocimientos igual a habilidades. Entonces viene este chico o este millennials y lo que hace, como te digo, es crea el mismo concepto de restaurante, ¿sí? Toma como, por ejemplo, la cocina o adapta una cocina pequeña y hace el mismo sushi, ¿sí? Quizás evolucione en sentido de que puede aprender cómo se hace en otros países, otras recetas, se vuelve más competitivo y es mucho más productivo. No están pagando una renta, entonces hace ese tipo de proceso, sí, y vende sus hamburguesas, ¿sí?, sin necesidad de aglomerar personas, y puede inclusive vender hasta más que esas marcas que tienen restaurantes o que tienen lugares físicos y demás. Para no ir lejos, Domino's, ¿sí?, creó un sistema de venta de producto más enfocado a entregarlo que la persona llegue a consumirlo. Y por ejemplo, en México hay muchos Domino's, más que todo de cocinas, donde preparan y es más que todo entregarlo. Te aseguro de que no perdieron mucho, al contrario, quizás crecieron en términos de que pedían más pizza, ¿sí? Y les tocó muy seguramente contratar más gente para poder llevar a cabo la logística de entrega de sus productos, porque ellos no invertían, digamos, en restaurantes que la gente llegara a consumirlo allí, sino entregarlo, ¿sí?, pequeñas cocinas, y obviamente con la marca y demás. Entonces, es un poco lo que se está dando, pero vinieron negocios, restaurantes fantasmas, que les llamo yo, y crearon esto en las cocinas, la misma pizza, y la comenzaron a vender con unas mejores recetas. ¿Por qué? Porque aprenden de recetas de otros países que han tenido relevancia en términos de los ciertos negocios, han innovado y eso les ha permitido evolucionar. Entonces, es un poco respondiendo a tu pregunta de qué es lo que se viene y cómo las personas, basado en estas dos fórmulas, tenemos que aprender a adaptarnos o a innovar. Y no hay para dónde. O sea, y para todos los que nos están viendo,
y no hay salida. O sea, tenemos que empezar a implementar esto que está pasando, y no solo las nuevas tecnologías, sino que estas dos fórmulas me contó mucho. O sea, generaciones es más tecnología igual a trabajo. Así era, ¿verdad? Eso es para la generación X hacia atrás. X ¿Sí? hacia atrás, Y generación. ¿Y la nueva? y la, y la nueva es para la generación millennials hacia adelante. Es Capacitación un más tiempo. es como te digo, es para entender por eso coloqué dos ejemplos, ¿sí? Sí, En sí, cada sí. una, No, y y es clarísimo, porque que estuvo genial. y es, y es para que la gente entienda un poco de que una persona, por ejemplo, mis padres, que son generación baby boomers, no fácilmente se van a adaptar, pero sí pueden entender y establecer un cambio. En cambio, las personas, los millennials y nuevos, ellos sí pueden entenderlo, pero más que adaptarse a un cambio, más que hacer un cambio, se tienen que adaptar para ayudar a otros a adaptarse, ¿sí? Entonces, ¿en dónde va a estar el negocio o dónde va a estar? Que van a ser, digamos, los que van a contradecir o lo que van a ser la competencia o la piedra en el zapato de otras generaciones o otros métodos. Es decir, que lo que veíamos de manera tradicional ya no va a ser. ¿Sí? Entonces, el jefe que está acostumbrado a tener reuniones de 1 hora, de 40 minutos, en la reunión con la gente, hablándole en un pizarrón, escribiendo y dando estrategias, ya vas a necesitar solamente 10 minutos por este medio y Sí. dar instrucciones y se acabó. Y utilizar métodos como Canva y otros, ¿sí? Para dar seguimiento en línea de los resultados de las cosas. Punto. Sí. Entonces, es prácticamente lo que viene a predominar. Si ves, uno se tiene que adaptar, uno tiene que generar el cambio y el otro se tiene que adaptar. Sencillo. ¿Sí? Bueno, Eso pues yo es. creo que estuvo genial. Estas dos fórmulas para que ustedes las anoten. Creo que va a influir. Aquí estamos de los X para atrás, que estamos nosotros en las X, y están de los amigos de los Y para abajo, pero De los los Y millennial, o millennials, sea, los Y para adelante. Es los capacitación centennials. más y por conocimiento. O sea, eso es lo que va a marcar la diferencia en lo que hagamos y trabajemos. Muchísimas gracias, Carolina. Aquí está, muchísimas gracias, Carolina. Gracias, Jonathan, por haber estado con nosotros. Gracias, Lili. Gracias, Ashmore. Gracias, Sigrid. Aquí hay más saludos. Aquí está Silvia, mucho gusto, muy buenos días, gracias por haber estado, ya te había saludado aquí. Isa, muchas gracias a todos por haber estado y habernos acompañado esta mañana. Aprendí muchísimo, yo por lo menos aprendí muchísimo, y sobre dos cosas importantes que ya no hay vuelta atrás. Ahorita nuestra generación es generaciones más tecnología igual a trabajo. Si no estás adaptado a la tecnología, lo siento, no vas a tener trabajo. O sea, es parte de la eliminación de las categorías y las cosas. Tienes que estar en esta jugada, tienes que reaprender tus cosas. No sé si reaprender es la palabra, pero vamos por ese camino. Ajá. Sí, incluso se mezcla un poco en el término generacional lo que es la fe, ¿sí? Lo que es la necesidad de adaptarse a términos de paciencia, ¿sí? Pero esto es algo, como digo, esto ha venido a golpear la situación actual en el mundo, ha venido a darle a entender a las personas, a los seres humanos, de que tenemos que mantener, primero, una fe, segundo, tener un conocimiento, ¿sí? Y tercero, aprender a aplicar todo eso, ¿sí? La calma, el conocimiento, y eso, pues, de alguna otra manera abrirá las oportunidades a las grandes cosas, pero sí hay que tener tolerancia y demás, y eso hablo de una generación con otra. Muy seguramente van a haber muchos choques, van a haber muchas contradicciones, van a haber muchos enojos, personas muy intolerantes a todos estos cambios, pero es un poco de eso, ¿no? De poder adaptarse, entender los cambios y poder ir aprendiendo de qué es lo nuevo, para no criticar a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿sí? Y ser un poco más tolerantes de todo este proceso, ¿no? Esto ha sido muy, 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 muy complejo para todo el mundo, ¿no? Pero es algo de entenderlo, mantener la calma, la fe, y eso va a ir evolucionando, y cuando pase el tiempo vamos a reírnos un poco de todo lo que nos tocó vivir, y que va a ser la generación, como bien lo decía, de los pandemias, ¿no? Los pandemias son los que vienen a
van a venir a hablar un poco de cómo es lo que va a marcar todo este mundo y hay una cosa de la importante, que innovación. aunque todos lo vieron ridículo, se portaron, reivindicaron, creo que esto marcó una diferencia. Entre todas las generaciones nos tocó vivir algo donde estábamos encerrados en un mismo espacio, donde no nos quedó de otra más que estabilizarnos y trabajar. Muchísimas gracias a todos los que están ahí. Muchas gracias, Edna, muy amable. Gracias por tu tiempo. Gracias, Guillermo. Un abrazo hasta Estados Unidos. Y gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por su tiempo a todos, de verdad. De verdad, como no, hemos tenido una cuestión. Solo quiero saludar. Déjame que hay unas personas en otros grupos que quiero saludar. Aquí he entrado otro. Lo básico, la base es aprender y estar actualizado. Sí. Es correcto. Implementar. Esa es la base. O sea, que tú implementes y hagas las cosas así. Bueno, Edward, muchas gracias por tu tiempo. Ya vamos sobre la hora. Y creo que todos aquí nos vamos con mucho conocimiento. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Los esperamos la próxima semana. Hola, Nelson, mira, él es tu compatriota. Yo no entiendo por qué no todos los colombianos de Guatemala se conocen. Todos deberían de conocerse. Magnífico. Les dejo a todos un fuerte abrazo. Que pasen una excelente semana y nos vemos el próximo martes aquí en Human Society. Claro que sí, a las 7 de la mañana, siempre aquí para ustedes, para que hablemos de temas de actualidad, para que podamos mejorar nuestro sistema de trabajo. Un abrazo, gracias. Adiós. Se me cuidan. Y éxitos y buenas ventas a todos.